el peor momento de sus vidas. Que el 30% de la población de Varsovia estaba en una superficie no superior al 2.4% de la misma ciudad. En un solo cuarto llegaban a vivir hasta 9 personas. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando un capítulo muy importante en la historia de Polonia y que marcó la vida de millones de personas, sobre todo de judíos. Porque hoy vamos a hablar acerca del gueto judío de Varsovia. Pero primero, para entender la historia que estoy a punto de contarles, tenemos que irnos al principio. ¿Cómo fue que llegaron los judíos aquí, a tierras polacas? ¿Y cómo fue que llegó a tener la mayor concentración de judíos aquí en Europa? Así que primero entendamos eso y tenemos que trasladarnos hacia un museo muy importante. Bueno amigos, antes de entrar al museo quería mostrarles esta particularidad. Esto que tengo aquí es una mezosá. Es un ladrillo que en la parte de abajo del ladrillo tiene un orificio. No sé si lo pueden llegar a notar allí. Es un orificio y dentro hay un pergamino. En ese pergamino están 2 versículos de la Torá. Esto es muy común verlo en las casas de los judíos y fue un ladrillo que hacía parte del gueto aquí en Varsovia, del gueto judío de Varsovia. Y lo que hacen los judíos antes de entrar es tocarlo y llevarse la mano a la frente o a la boca para con esto dar a entender que ellos van a respetar todas las leyes del lugar al que están ingresando. En Polonia existía una gran comunidad de judíos por la simple razón de que era provechoso para el país, o en este caso ellos consiguieron sacarle provecho a aceptar a los judíos aquí, porque venían de otras partes de Europa en las que no los aceptaban, por ejemplo Portugal, España, y ellos encontraron aquí en Polonia una manera de vivir. Y es que se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la historia de Polonia sobre los ducados, los reyes. Bueno, precisamente estos ducados fueron los que permitieron que los judíos se establecieran aquí en Polonia y aprovecharon a los judíos que sabía que tenían dinero en que ellos pagaran impuestos por vivir aquí en Polonia. Entonces les ofrecían tener una buena vida aquí, tener seguridad, que iban a poder vivir, establecerse aquí a cambio de que pagaran impuestos por ello. En este lugar les cuentan un poco acerca de la historia de lo que vivió la comunidad judía al finalizar la Primera Guerra Mundial hasta el año 1939, que fue cuando inició la Segunda Guerra Mundial.
chicos, esto es parte del muro original. Todo esto que ustedes ven aquí es parte del muro original. Allí están algunos edificios. Todo ese edificio que ustedes ven allí es original. Allí vivían los judíos dentro. Y es que en edificios como este, que también se extiende a lo largo de esta calle hasta allí, hasta la esquina, llegaron a vivir aproximadamente 400.000 personas. Un 30% de la población de Varsovia se encontraban hacinadas en tan solo el espacio reducido del gueto. Esto quiere decir que el 30% de la población de Varsovia estaba en una superficie no superior al 2.4% de la misma ciudad. Yo quiero que también tomen en cuenta esto. Ese es el edificio. Fíjense dónde se encuentra el muro. Del otro lado ya los judíos no podían estar. Ese muro es particularmente más alto que el resto porque del otro lado existía una fábrica. Para evitar que los judíos pudiesen escapar por allí o pudiesen hacer algo, este muro en particular se hizo mucho más alto y todavía se conserva. En la actualidad es un edificio residencial en la parte de arriba, pero cuando se decidió construir el edificio, los constructores se vieron obligados a mantener el muro tal cual está. Aquí tenemos una vista más detallada del muro. Fíjense todos los daños de proyectiles que tienen. Yo no sé si ustedes lo pueden notar. Fíjense, aquí tenemos varios orificios. Ahora, si esos datos no son suficientes para ustedes, les digo así: 1.500 casas eran las que tenían disponibles los judíos dentro del gueto para vivir 400.000 personas. Eso quiere decir que por habitación, en un solo cuarto, llegaban a vivir hasta 9 personas. Es por esta razón que uso la palabra hacinados, porque realmente estaban hacinados en este lugar. Y por eso se ven muchas de las fotografías que fueron tomadas dentro del gueto a un montón de gente en las calles, porque es que no tenían otros espacios donde estar sino en la calle. Eran ríos y ríos de gente porque es que no cabían en tan pequeño espacio. Miren chicos, esto representa dónde está ubicado el muro en las diferentes partes donde se ubicaba el gueto. Entonces tienen esta representación aquí por donde pasaba el muro y justamente la fecha que ustedes están viendo aquí en esta parte cuando se estableció el gueto, y en 1943 es cuando el gueto dejó de existir. Chicos, yo no sé si ustedes han visto El Pianista, la película. Bueno, él es el pianista y justamente él tocaba en donde está ese edificio. Él tocaba allí, en ese lugar, y el lugar donde él tocaba lucía así. Eso de allí estaba ubicado justo en ese lugar donde está ese edificio de allí. Miren chicos, así lucía las calles de Polonia, ¿verdad? Durante el funcionamiento del gueto. Y fíjense este detallazo aquí. Aquí tenemos un letrero. En este letrero está hablando acerca de la zona del gueto, que es lo que deben evitar. Entonces aquí en polaco dice que es zona de cuarentena. Este era el nombre que tenía el gueto para los alemanes y para los polacos. Zona de cuarentena, así le llamaban a esas zonas. Aunque también se podían ver letreros como este que ustedes están viendo aquí. Y aquí en polaco dice tifus, o sea, la enfermedad. O sea, para que también no entren hacia allá. O sea, decían zona de cuarentena, y además te advertían en otros sitios que era por tifus. Miren, así lucía el edificio antes de que le colocaran esta parte de arriba para tapar, porque están haciendo algunas modificaciones allí. Y solía tener las fotografías que van a volver, me están comentando, van a volver estas fotografías de las personas judías que vivían allí durante el funcionamiento del gueto. Miren chicos, esto también es un edificio original que estaba en el gueto, pertenece todavía al gueto pequeño. Venimos desde allá y desde que comenzamos este recorrido hasta este punto de aquí hemos demorado más de 2 horas en llegar hasta aquí.
Miren chicos, yo me estaba preguntando, no sé si ustedes se lo están preguntando, el por qué el gueto tiene esta forma tan particular, ¿no? Y especialmente en esta parte, que esta parte de aquí no pertenece al gueto porque tiene algo en particular, el por qué el gueto pasa justamente así. Y justamente ahorita nos encontramos en este punto de acá, donde está ubicada la única sinagoga que quedó en pie luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta es la única sinagoga original, no está restaurada, no fue reconstruida, no. Fue la única que quedó en pie de las que estaban en toda Varsovia. Dentro del gueto existían 3, de las 3 solo quedó esta. Esta es la razón por la que vinimos a este punto, porque como pueden ver, este es el puente, chicos, el famoso puente que conectaba al gueto pequeño con el gueto grande. El gueto pequeño está de este lado y el gueto grande está hacia este lado de acá. Por aquí pasaba el puente, entonces estas columnas que tenemos aquí representan el lugar donde estaba ubicado el puente. Estamos justo parados acá. Esta era la parte que les decía que no forma parte del gueto. Fíjense que esta parte de acá está hueca, no sobresale del mapa porque no pertenecía. Nosotros estamos ubicados justo aquí y fíjense por dónde pasaba el muro. Aquí estaba el muro que dividía el gueto grande del gueto pequeño. Esta parte no pertenecía, esto que estamos viendo aquí no pertenecía al gueto. Posteriormente se conectó a través de ese puente que estábamos viendo hace un momento, porque antes simplemente las personas pasaban de aquí para allá, pero tardaba demasiado porque esta calle de aquí era muy importante, pasaban muchos vehículos, pasaba el tren, pasaba todo. Tenía que haber una manera de conectar los dos lados sin tener que cerrar las calles para que pasaran los judíos que vivían en el gueto, por la razón de que en esta parte, en el gueto grande, existían la mayoría de las fábricas donde ellos trabajaban. Bueno, y como si vivir hacinados ya no fuese suficiente, no nada más esto vivían los judíos dentro del gueto. Y es que estamos hablando de que la ración alimentaria fue reducida en un 10% de una ración normal. Estamos hablando de que las personas dentro del gueto recibían apenas lo que era equivalente a una banana diaria o el equivalente a 2 rodajas de pan. Imagínense vivir durante años con esa cantidad de comida diaria. Muchas veces por esta razón era que los judíos no tenían otra opción, no tenían iniciativa, no tenían nada que hacer contra las torturas que vivían a diario, contra las humillaciones que vivían a diario, porque imagínense ustedes comerse apenas 2 rodajas de pan diarios. O sea, ¿qué energía pueden ustedes tener? ¿Qué capacidad de entendimiento pueden ustedes tener cuando se están muriendo prácticamente de hambre? Y es que no nada más sus capacidades físicas y mentales se vieron afectadas por la falta de alimentación, porque esto también traía como consecuencia que ellos tuviesen más vulnerabilidad a enfermedades. Y una de las que más se propagó dentro del gueto y de la que todos sufrieron en algún momento fue de tifus. La tifus se esparció por todo el gueto debido a las condiciones de hacinamiento que vivían durante todos los años que duró el gueto. ¿Por qué? Porque dentro del gueto no había una limpieza. O sea, eran 500.000 personas viviendo en al menos 1.500 casas, que no hay ningún tipo de limpieza, que no pasa el aseo diario por las calles. Toda la gente está aglomerada, no caben dentro de las calles. Imagínense vivir bajo esas condiciones. Obviamente se iban a esparcir cualquier cantidad, cualquier tipo de enfermedades, y esto iba a afectar a los judíos de alguna u otra manera, además de que no estaban bien alimentados. Y justamente este racionamiento de comida, esta falta de alimentación, fue usado en ventaja por los alemanes, y ya vamos a ver de qué manera. Una vez que Hitler invadió Polonia, ya buscó la manera de cómo identificar a los judíos. Lo primero que les ordenaron fue usar un brazalete en el brazo derecho con la estrella de David en un fondo blanco y con la estrella en azul. De esta manera los alemanes lograban identificar a los judíos, pero quien no la usara no eran fáciles de identificar, a menos que usaran vestimenta particularmente judía o vistieran de forma clásica judía. Pero para las personas que no usaban este tipo de vestimenta era a veces
difícil identificar si una persona era judía o no. No es que había para el momento de que ellos invadieron un registro en el país de todos los judíos que vivían ahí. No había ese tipo de registro. Todos eran polacos. La Alemania nazi iba a usar una estrategia bastante ingeniosa para poder hacer un registro de todos los judíos. Y lo que se les ocurrió fue lo siguiente: como los judíos tienen una forma particular de alimentarse, esto fue usado a favor de los alemanes. Entonces se les prometió a los judíos que a través de este registro los alemanes iban a poder saber cuántas familias judías y cuántos miembros de cada familia habían viviendo en Polonia. De esta manera se registró a cada uno de los judíos y nunca los judíos se llegaron a imaginar que este registro era con otros motivos más que para lo que se les dijo, porque nadie sabía lo que los alemanes tenían pensado hacer para ese momento. No había ningún tipo de sospecha, no había ningún tipo de razón por la cual dudar acerca de lo que se estaba diciendo en el momento. Siempre mintiéndoles, siempre engañándolos, manipulándolos con otras cosas. Bueno, yo no sé si ustedes se han hecho la misma pregunta que yo en este momento de qué pasa con estos edificios que aún permanecen en pie después de la Segunda Guerra Mundial, que no fueron destruidos, porque realmente estos edificios, esos apartamentos pertenecían a alguien para ese momento, fueron quitados de sus antiguos dueños. Sepan algo, y esto es un detalle bastante importante e interesante de decirles, es que esos edificios aún permanecen desocupados, o sea, no hay nada en esos edificios porque el gobierno polaco llegó a un acuerdo de que no iban a ser ocupados a la espera de que aparecieran sus dueños originales o familiares de estos dueños. Pero obviamente que esto no es fácil porque millones de personas murieron, no dejaron descendientes en la mayoría de los casos y los pocos descendientes que aún quedan necesitan tener pruebas que realmente comprueben que son los descendientes de los dueños originales de esos apartamentos, de esos edificios, y puede llegar a darse el caso de que duren entre 20 a 40 años solo el trámite de poder comprobar que realmente le pertenecen esas edificaciones. Miren, en cajas como esta se guardó mucho de los documentos donde los judíos explicaban todo lo que sucedía en el gueto. Cuando vino la deportación de todos los judíos del gueto hacia los campos de concentración y exterminio, ellos escondieron esos documentos en estas cajas metálicas o también utilizaban cajas lecheras para guardarlos. Bueno, este tren en el museo representa cómo veían los polacos a los judíos desde esta perspectiva. Y es que los polacos estaban separados de los judíos y ellos tenían, sus propias complicaciones, y aunque no eran asediados de la misma manera en que los judíos, ellos no hicieron nada por ayudar, o la mayoría de ellos no hizo nada por ayudar a los judíos. Más bien a veces ellos eran los que denunciaban a judíos cuando estaban del lado polaco. Muchos polacos entregaron a judíos, y también pasaba que los propios polacos mataban a los judíos. Obviamente que no me quiero imaginar cómo es vivir en una guerra, y aunque los polacos no eran asediados como los judíos, también pasaban muchas dificultades monetarias, alimenticias, o sea, también eran de alguna u otra manera afectados, y esto no les daba mucho pie para poder ayudar quizás a los judíos de la manera en que pudieron haberlos ayudado. Muchos de los polacos tomaron esa decisión de entregar a judíos porque pensaban que de alguna u otra manera iban a causar una buena impresión con los alemanes y esto les iba a traer beneficios de algún tipo. Realmente no fue así. Sí que existen muchas historias de polacos ayudando a judíos, siempre hay sus excepciones, y toda esta parte de aquí cuenta un poco acerca de la historia de esos polacos que ayudaron a judíos, y que algunas historias terminaron bien y otras terminaron realmente en tragedia. Estas personas que ustedes están viendo, si se pueden llamar personas, fueron todas aquellas grandes autoridades que en su momento se reunieron en ese palacete que está allá atrás
ese gran palacete que está ahí atrás, para tomar las decisiones, para tomar las medidas que fuesen necesarias para la solución final judía. Fueron todos ellos los que se reunieron para decidir cómo era que iban a morir, cómo era que iban a asesinar en masa a estas personas y cuál era la mejor manera, la más rápida, la más efectiva y la más barata para poder lograrlo. Esa decisión se tomó el 20 de enero de 1942. Bueno, estamos justo en este lugar y es que miren, estamos justo en la iglesia original, la única que sobrevivió en el tiempo que estuvo funcionando el gueto. Ahora, ¿por qué esta iglesia aún está de pie? Existen dos teorías. La primera, se dice que los alemanes aquí guardaban todos los instrumentos valiosos que tenían los judíos, a los que les fueron robados, obviamente, porque los judíos tenían muchos instrumentos muy valiosos, valían mucho dinero. Por ejemplo, el pianista. Por eso es que muchos de los judíos tenían instrumentos en las películas que vemos acerca de los judíos, de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la otra teoría es que también los alemanes usaron esa torre que tiene la iglesia, la usaban como observatorio para ver cómo iba la destrucción de la ciudad cuando decidieron acabar con todo y destruir toda la ciudad. Entonces también tienen esa teoría. Lo cierto es que la iglesia aún sigue de pie. En este momento luce bastante nueva porque le fue hecho un trabajo de limpieza en la que quedó que prácticamente parece como nueva, pero fue simplemente una limpieza, un tratamiento especial que se le dio. Pero hasta hace muy poco dicen que lucía bastante antigua. Así que bueno, esta es la iglesia y esa es su historia. Miren chicos, un dato importante que debo de decirles es que, por ejemplo, tenemos el ejemplo justo enfrente. Fíjense que este edificio de acá está como levantado en una montañita. Aquel de allá también, para poder acceder al edificio, tienes que subir algunas escaleras y así se repite en muchos de los edificios que actualmente están construidos. La razón de que esto sea así es porque toda la ciudad, luego de que fue destruida, toda la ciudad fue construida encima de los escombros, de las ruinas de lo que era el gueto, porque todo esto, recuerden que fue destruido en su totalidad. Imagínense la montaña de escombros, la montaña de todos los restos de la ciudad que quedaron. Era imposible remover todos esos escombros para empezar a construir. Iban a demorar al menos 20 años, se estima, en remover todos los escombros de la ciudad. Así que decidieron construir encima y que eso sirviera de cimientos para las nuevas edificaciones. Así que sí, podríamos decir que cuando caminamos por la ciudad de Varsovia, estamos caminando por encima de prácticamente un cementerio, porque recuerden que aquí murieron miles de personas. Miren chicos, esta fotografía fue tomada en el año 1948, luego de terminada la guerra, y podemos
podemos ver aquí un montículo de escombros, ¿verdad? Y muchas personas aquí, porque justo en este lugar donde está esa fotografía tomada, es justo este sitio donde se construyó el monumento a los héroes del gueto judío. Y algo en particular que deben de saber acerca de este monumento que está aquí es que fue hecho con piezas, con materiales de monumentos de Hitler, de victorias, de conmemoraciones que le hicieron a Hitler aquí en Varsovia, y utilizaron esos materiales precisamente para dar ese mensaje. Y aquí está ese monumento desde 1948. Y el motivo de ese monumento es para honrar a aquellas personas, a aquellos judíos que se sublevaron contra los nazis, que se alzaron contra los nazis y que lucharon hasta la muerte por dar ese mensaje de que no se rinden a pesar de todas las circunstancias que pudieron vivir. Y a ver, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo fue que sucedió ese levantamiento? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron ese alzamiento de este grupo de judíos? Bueno chicos, en este momento estamos en un lugar también muy importante dentro del gueto y es la prisión de Paviak. En esta prisión se calcula que estuvieron alrededor de 100.000 personas, 100.000 presos políticos, en la mayoría de ellos que venían acá y pasaban los últimos días aquí. ¿Por qué? Porque cuando alguien venía a esta prisión, muy poco probable que sobreviviera. Eran mandados a los campos de exterminio o de esclavitud y mucha gente murió acá como tal. Antes era un antiguo edificio, o sea, era un edificio, solamente quedan restos. Esto sí es parte original de la estructura como tal de la prisión. Hace unos 10 años todavía existía el árbol original, pero murió y pusieron una réplica acá. Porque aquí muchas de las familias de los presos que estuvieron aquí y de las personas que fallecieron en este lugar venían y colocaban sus placas en conmemoración. Entonces todavía se pueden ver acá y pusieron este árbol para que todavía estuviese representado allí. Miren, así se veía la prisión anteriormente. Era un edificio bastante alto, bastante grande, pero de eso ya obviamente no queda absolutamente nada. Bueno, aquí podemos observar algunas de las tumbas, chicos, de algunos de los fallecidos acá. Y como pueden ver, hay tumbas en las que tienen diferentes símbolos. Las tumbas que tienen este triángulo invertido con la P significa que era un preso político. Y cuando era enviado a los campos de concentración, les ponían esta marca para identificarlos y que tuviesen cuidado con este tipo de personas, sobre todo cuando estaban en esos lugares.
Miren, aquí vemos otro ejemplo de lo que les comentaba, de las construcciones, cómo están como en una pequeña colina, ahí lo podemos ver. Fíjense que estos edificios también están como encima de una pequeña colina, pero una colina de escombros, de un pasado tan oscuro, tan doloroso para millones de personas, que es increíble que los cimientos de esta ciudad sean así. Y ahora en el mapa del gueto estamos justo en este lado. Empezamos el tour aquí, empezamos el recorrido aquí y ahora nos encontramos del otro lado. Porque justo aquí, amigos, se encontraba la estación de trenes donde los judíos venían por última vez en lo que el gueto se desintegró, en lo que empezó el desintegro total del gueto. Justo para que entiendan dónde estamos en este momento, nosotros nos encontramos en esta zona. Esta era la zona donde esperaron los judíos que formaron parte del gueto para ir a los trenes que luego los iban a llevar a Treblinka. Entonces aquí tenemos las vías del tren para después conectarse con la vía principal que pasaba por aquí. Aquí en esta zona esperaban los judíos, más de 300.000 de ellos, para ir a los campos de exterminio. Y para que tengan una idea de cómo lucía el sitio, miren, aquí tenemos una fotografía. Y estamos ubicados justo en este lugar. Aquí están los judíos esperando a ser llevados a los trenes. Aquí está un guardia nazi. Y fíjense en este edificio. Quiero que vean este edificio con detenimiento para que ustedes puedan ubicarse justo aquí. Ese edificio es justo ese que tenemos allí. Entonces imagínense, aquí estaba el muro, hasta aquí llegaba el muro. Y todos los judíos esperaban en esta zona de lado y lado. Esto se llenaba y todo esto hasta aquí era la zona donde los judíos permanecían esperando a ser llevados a las vías de los trenes que pasaban por aquí y conectaban a la vía principal que pasaba a lo largo así. Esta es otra fotografía donde podemos ver a los judíos aquí reunidos de frente. Tenemos aquí este edificio, estas ventanas del edificio. Aquí tenemos parte del muro y esas ventanas son estas que tenemos aquí en el edificio del fondo. Para que ustedes se puedan imaginar un poco de la cantidad de personas que llegaron a estar día tras día aquí. Este edificio que tenemos aquí de este lado, enfrente justo de aquel edificio que vimos en comparación con la fotografía, era un antiguo hospital para niños. Y este edificio es original y todavía permanece allí. Miren, esta es la parte de atrás del edificio que les estaba mostrando, que funcionó como hospital para niños. Y algo interesante a ver, fíjense ese muro de allí. Todo ese muro de allí hasta allá, todo ese muro que ustedes están viendo justo ahora es el muro original del gueto, ¿ok? Y fíjense que todavía podemos ver algunos fragmentos de la alambrada de púas que recorría todo el muro. Miren, para que tengan una idea de la altura, fíjense que me voy a poner acá. Yo mido 1,70 m. Y fíjense todo lo que queda hacia arriba, además de la alambrada de púas que normalmente había allí. Bueno, chicos, y ahora los he traído a un punto bastante importante, pero uno de los sitios que quizás representaba para los judíos el peor momento de sus vidas. A lo largo de este camino de sufrimiento, más de 300.000 judíos fueron enviados entre 1942 y 1943 del gueto de Varsovia hacia las cámaras de gas nazis de los campos de exterminio. Y es que además de todo el sufrimiento que vivieron los judíos estando hacinados en el gueto, todo el sufrimiento, toda la desmoralización, el pasar hambre, los trabajos forzados a los que eran obligados a hacer, además de todo eso, su final no fue para nada feliz. Todavía les iba a tocar pasar por el sufrimiento de estar en un campo de exterminio. Y es allí, chicos, donde vamos a ir en el siguiente episodio.